Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, Jesucristo siempre nos habla de cosas maravillosas para nosotros. Nos promete una vida nueva. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo más maravilloso es que Cristo esté con nosotros, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Tan solo basta con que creamos de todo corazón y todo lo que pidamos será posible. Nos lo dice Marcos 9:23, que Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, todo esto es maravilloso, pero para poder lograr esto, dice la palabra que tenemos que aceptar a Cristo y confesarlo con nuestra boca y ratificar nuestra fe con el bautismo, tal como el mismo Jesucristo lo hizo en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero aquí la palabra clave de todo esto, hermano, la palabra clave del cristiano es fe. Dice la palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. También la palabra de Dios nos habla que solo con fe en Él hay salvación. Cuando nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es precisamente en la fe donde Satanás ha centrado sus ataques en los cristianos de hoy. En la palabra de Dios tenemos muchos defensores de la fe, que dieron inclusive su vida para defender la fe que sentían y la fe que enseñaban. Los más conocidos fueron Pablo, Pedro, el resto de los 12 apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva. Hoy, basados en la palabra de Dios, hablaremos de un defensor que directamente en su epístola nos dice, ¡ojo! La fe está en peligro. Este personaje es Judas, no Iscariote, sino Judas Tadeo. Judas o Judá, como se pronuncia su nombre tanto en griego como en hebreo, Judas o Judá era uno de los 4 hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos. Judas Tadeo era conocido como un maestro de la palabra de Dios, un maestro viajero. Judas Tadeo se enfrenta a una iglesia en esa época en crisis. Y es por esto que en su única carta, él se enfrenta a los líderes de la iglesia corruptos que están dañando la fe de las demás personas. Hermanos, y si usted lee esa carta de un capítulo, de 25 versículos, esa carta es muy actual. Es tan actual que hoy está sucediendo lo mismo que él habla en su carta. Judas no quiere hablarnos de las maravillas que Jesucristo tiene para nosotros, no. Él quiere hablarnos
sobre tomar conciencia del peligro que está pasando nuestra fe cristiana. En la actualidad estamos en crisis de fe. Una vida cristiana no solo consiste en recibir o exigir milagros. Según Judas Tadeo, los cristianos tenemos dos responsabilidades que tenemos que hacer. La primera es anunciar la palabra de Dios como una forma de trabajar evangelizando para que la mayoría de los seres humanos seamos salvos. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una orden dada directamente por el mismo Jesucristo. La segunda responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos es cuidar la fe que ahora tenemos en Cristo y en su reino de salvación. Pero la pregunta de muchos es: ¿cómo podemos cuidar esa fe? Hermano, nosotros cuidamos de la fe al luchar de manera ardiente por la fe. Judas 1:3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra de Dios siempre nos dice que no debemos contender, que no debemos luchar. Pero en este caso, Judas nos exige que debemos hacerlo para defender la fe. Cada vez hay más grupos falsos que desvirtúan la verdadera fe y es necesario rebatirlos. Ahora, nosotros, para defender la fe, ¿qué cosas necesitamos para hacer una buena batalla y contenderla con éxito? Nosotros necesitamos, para cuidar la fe y defenderla, es defenderla con conocimiento. Conocimiento, no simplemente ser neófitos. Vemos un ejemplo en la Biblia, el pueblo de Berea. Ellos eran muy cuidadosos en la enseñanza que recibían de otros cuando les hablaban de la palabra. A estos no se les podía emocionar con cualquier cosa. La palabra de Dios nos dice en Hechos 17:11 que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El pueblo de Dios, hermanos, se perdió y se está perdiendo por falta de conocimiento. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Nosotros, hermanos, necesitamos cuidar la fe y defenderla. Defenderla con la oración. La única arma potente del cristiano se llama oración. Porque esta lucha, hermanos, no es carnal. Esta lucha es espiritual. Nos lo dice Pablo en Efesios 6:12. Cuando nos comenta que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También, hermanos, nosotros necesitamos cuidar la fe y defenderla amando nuestra fe. Juan 14:24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, amar a Jesús es amar su palabra, que es nuestra verdadera fe, simple y llanamente. Nosotros también defendemos nuestra fe, no convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Judas 1:4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios
el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos a nuestra conveniencia, convertimos en libertinaje la verdadera palabra de Dios. Por eso debemos defender nuestra fe sometiéndonos a la autoridad divina de Dios y a su Hijo Jesucristo. Judas 1:8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Muchos dicen creer en Cristo, pero no se sujetan a Cristo, y todo lo que va en su contra o no les conviene o simplemente los confronta en la palabra, lo llaman religiosidad, lo llaman legalismo. Y es entonces cuando empiezan a esparcir críticas nefastas para la iglesia. Nosotros defendemos nuestra fe también, es no hablando mal de lo que no se conoce. Judas 1:10 nos lo dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Cuando en la palabra no les es revelado a las personas que le llega el mensaje, dicen que es un mensaje adulterado, y de esta forma se evitan dar explicaciones. Nosotros, hermanos, también podemos defender nuestra fe ganando almas a través de la palabra y no a través de estrategias humanas. Judas 1:16 nos lo dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Muchos prefieren ganar gente a punta de adulación y palabras sensuales, causando división en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Judas 1:19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Nosotros, hermanos, tenemos que defender constantemente la fe, convenciendo a los que dudan. Judas 1:22 dice: a algunos que dudan, convénzalos. Muchas personas débiles están inquietadas por falsos cristianos o por personas del mundo que fingen ser cristianos. Es nuestro deber ayudarles a fortalecer su fe, porque nosotros defendemos nuestra fe salvando a los que se han dejado confundir y alejándose de quien a propósito no quieren entender. Judas 1:23 dice: a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermano, cada vez la fe está más en peligro de extinguirse por culpa de los falsos predicadores. Es nuestra responsabilidad luchar por mantener la fe lista, fuerte y ondeante, preparándonos cada día y confiando ciegamente en Jesús. Ahora oremos. Gracias, Dios. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, por tu palabra, donde encontramos consignadas las herramientas para defender nuestra fe. Señor, entendemos que debemos anunciar solo la venida de tu Hijo, cuidar nuestra fe y luchar por ella, tener conocimiento para podernos defender del ataque del maligno. Gracias por dejarnos tu palabra, Señor Todopoderoso. Oramos al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, a Él sea la majestad, a Él sea el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales
y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.